hemos preparado una pequeña presentación que creo que la estáis viendo, ¿no? Lo que vamos a hacer, ya os digo, primeros pasos, pues que os expliquemos un poco, sobre todo entre Carlos y yo en esta fase vamos a hablar, luego ya que explicaros cómo las peculiaridades de Estado, Junta, Andalucía y administraciones locales, y por último, pues abrimos ese turno de preguntas que hemos comentado, ¿no? Bueno, en esta primera fase, bueno, pues comentaros que trabajar para la administración es muy bonito, ¿no? Carlos, tú, Yo ¿cómo lo siempre ves? digo una cosa, que trabajar para la administración no es solo trabajar para ti, sino es trabajar para el bien de los demás. Muchas veces en la vida laboral privada o en otros ámbitos tenemos una sensación o existen trabajos que a lo mejor no nos terminan de llenar del todo porque al final, pues bueno, a lo mejor el objetivo, no que siempre digamos una remuneración, pero el objetivo de esa empresa en la que estamos no es a lo mejor lo que más nos llena y en la administración siempre estamos haciendo algo por los demás. Y al final tú te estás entregando a los demás, estás trabajando para tener un buen acceso y además estás haciendo el bien a la ciudadanía, por lo cual es doble gratificación. Y eso, que a lo mejor al principio puede sonar un poco idealista, en la práctica, con el paso de los años, es muy importante. Estás en un sitio en que tu misión es ayudar a los demás en múltiples tareas. Sí, yo creo que eso es una cosa que nunca se nos debe ir de la cabeza, que estamos trabajando para mejorar la sanidad de los ciudadanos, la cultura, la educación, la seguridad, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ventajas de trabajar en administración. Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí las conocéis, ¿no? Pero bueno, Yo Carlos, ¿cómo lo ves tú? siempre destacaría una cosa de el acceso a la administración. En la administración muchas veces muchas personas se dicen, bueno, es que yo ya con 40 años, oye, yo debería quizá haber estudiado más, oiga, es que yo no tengo idiomas. En la administración hay una parte buena que es que no te miran tu pasado. Tú puedes haber sido una persona que haya hecho la cosa mejor, peor o regular, pero la administración siempre te da la oportunidad de cambiar. Y eso en otros ámbitos es muy difícil, porque muchas veces somos presos de nuestro pasado. Eso en la administración pública no pasa. Oiga, yo a lo mejor, pues, a lo mejor no he estado todo el tiempo que quería. Oye, pues debería haber opositado antes. Oiga, pues a lo mejor con 40 años, Mm, pues sí. siempre tienes la ventana abierta, incluso en cualquier momento puedes ser el mejor. Y eso es un valor muy a tener en cuenta en las oposiciones y en Totalmente, la función pública en totalmente. particular. Yo creo que sí, está claro la seguridad, ¿no? La palabra seguridad, Claro. ¿verdad? Que, o sea, hace un trabajo muy bonito y muy seguro, ¿eh? Con las posibilidades de conciliación, de todo, ¿no? Bueno, diferencia entre funcionarios laborales, que es una cosa que está por ahí y tal, pues nada, vamos, muy sencillo. Los funcionarios son los que hacen los trabajos más administrativos, más que suponen ejercicio de autoridad pública y tal, ¿no? Los laborales, pues son más personas que hacen actividades propias de oficio, por ejemplo, un cocinero, ¿no? Un cocinero no tiene por qué ser funcionario que tiene un régimen jurídico especial, ¿vale? En cualquier caso, no vamos a entrar en tecnicismos, por supuesto. Vosotros vais a preparar básicamente, la mayoría de las oposiciones son de funcionarios. Es verdad que los laborales pueden tener pruebas y tal, pero básicamente hoy vamos a hablar de oposiciones y tal, y pruebas para ser funcionario de carrera, ¿no? Turno libre promoción, Carlos. Hay, para convertirse en funcionario de carrera, que como bien ha señalado Joaquín, es una tipología de empleados públicos concreta, hay dos formas de acceder a esos cuerpos, que es como se organizan los funcionarios. O bien, hablando mal y pronto, viniendo de la calle, que sería el turno libre, que es para personas que previamente no son empleados públicos, no son funcionarios y se presentan a un proceso selectivo, o la promoción interna o, como se conoce popularmente, escalar por adentro. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo apruebo una oposición, porque los funcionarios, lo veremos ahora más adelante, se organizan en grupos y subgrupos en función de la titulación requerida para acceder, pues yo me permite cambiar de esos grupos y subgrupos e ir escalando, pero sin competir con todo el mundo que viene de la calle, sino compitiendo, digamos, en una suerte de liga interna. Esto también es lo que hace que, oiga, y yo siempre lo destaco, la vida administrativa de un empleo público no se acaba cuando aprueba, sino que ahí acaba de empezar, porque después puede tener un desarrollo muy grande. Y Claro. entre otros está la promoción interna que te permite, una vez ya siendo funcionario, escalar dentro de la administración. Sí, sí, correcto, totalmente correcto, sí, sí. Bueno, esto también esto sí es importante que lo entendáis. Esto, dependiendo de la titulación que tengáis, podéis aspirar, digamos, a distintos escalones, distintos niveles, digamos, ¿no?
Empezando por abajo, bueno, existen las agrupaciones profesionales que no lo vamos a hablar, ya digo, que no vamos a entrar en tecnicismo. Empezando por abajo, digamos, hay un subgrupo que es el C2. Fijaros que aquí hablamos de subgrupos, de grupos. Hay tres grupos, el A, el B y el C, dependiendo de las titulaciones. Y como veis, dentro de los subgrupos, dentro del A y del C hay subgrupos, ¿eh? De abajo arriba, pues el subgrupo C2, si tienes la titulación de educación secundaria obligatoria, con la ESO, te puedes presentar a cuerpos, ¿eh? Quedaros con esa palabreja, cuerpos, ¿eh? Cada subgrupo va a tener una serie de cuerpos, ¿eh? Por ejemplo, auxiliares administrativos, que vamos a hablar aquí seguro ahora de ello, es un cuerpo dentro del subgrupo C2. Después, si tienes bachillerato o titulaciones de técnico ya de FP y tal, pues ya C1, ¿vale? También dentro de FP, pues títulos de técnico superior y tal, un grupo que es el más reciente, de Más más reciente novedoso. creación, ¿verdad? Y bueno, Sí, ya empiezan a salir cuerpos dentro de eso. Y ya lo que llamamos cuerpos superiores, que ya hacen falta títulos universitarios, dos subgrupos, A1 y A2. ¿Eh? Antiguamente dependía de la titulación, las antiguas diplomaturas y las antiguas claro, licenciaturas, era un poco la diferenciación, pero hoy día va más por las responsabilidades de los trabajos, ¿no? O claro. la Yo filosofía, siempre ¿no? digo lo mismo. Esto muchas veces a lo mejor al principio uno no lo ve claro y hay algo que popularmente en la calle se sabe más, que son los niveles de los títulos de inglés. Pues esto es igual, pero al revés. A1 en los títulos de inglés normales de la calle es lo más bajo y lo más alto es tener un C2 pues en Ujú. los funcionarios es al revés. Va de A1 a C2. Muy bien. Vale, y luego esto de cuerpos generales facultativos, En Carlos. la administración, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. No todo el mundo que es funcionario hace lo mismo, porque yo no estoy aquí para intentar ser funcionario y funcionario es todo el mundo. No, los funcionarios se agrupan en función de las labores que vayan a desarrollar, como bien ha señalado antes Joaquín, en cuerpos. Todo el mundo sabe que existen los inspectores de Hacienda, todo el mundo sabe que existen los abogados del Estado. Esos son dos ejemplos de cuerpos de funcionarios. Ambos son cuerpos de funcionarios concretamente del subgrupo A1, pero los abogados del Estado se dedican a unas cosas y los inspectores de Hacienda se dedican a otras. Pues eso es lo que ocurre en la administración. ¿Qué entendemos por cuerpos generales y por cuerpos facultativos? Pues yo siempre digo lo mismo. El cuerpo general es el funcionario que a nosotros, a todo el mundo, se nos mete a la cabeza, es decir, el funcionario todoterreno, que está en toda la administración haciendo procedimientos sancionadores, gestionando subvenciones, en las ventanillas y después los Ujú. cuerpos facultativos, cuerpos especiales que se denominan de una manera u otra según la administración, son el cuerpo especializado en Hacienda, el cuerpo especializado en justicia, el cuerpo especializado en una materia concreta. Por lo cual Correcto. podríamos señalar el cuerpo general o cuerpo todoterreno, que es el que está en común en todas las administraciones, porque en todos lados hace falta recursos humanos, en todos lados hace falta tesorería, en todos lados hace falta Claro. muchas cosas, y el cuerpo facultativo, que es un cuerpo especializado que está en aquellos sitios para hacer una labor concreta especializada. Correcto. Ahí están ingenieros de monte, ingenieros. Son Exactamente. muchos cuerpos, los Muchos facultativos tipos. suelen ser superiores, ¿verdad? Claro, Ingenieros, claro. arquitectos, tal. Y bueno, y luego también ahí en el C1, por ejemplo, pues tenemos Agentes los de agentes Hacienda de, Pública, de administrativo de Hacienda, la Seguridad administrativos, Social, agentes de medio especialidad de ambiente. tráfico, hay muchos. Sí, sí, Agente de medio sí, sí. ambiente, correcto. Sí, sí. Vale, bueno, pues tres formas de examinarnos. Habréis escuchado la oposición, tal, el concurso oposición y tal. Mira, lo que hoy día más predomina es la oposición, ¿no? Yo Claro. creo que claramente ha habido unas épocas que no era así, pero ahora mismo oposición. Es decir, exámenes, punto y final. El que apruebe y saque más notas, el que coge la plaza, ¿vale? Cuando aparece la palabra concurso se valoran los trabajos previos, los estudios previos, en fin, que ya no es solo la nota, sino también pues puede ser un poco la valoración de esa experiencia previa y tal, eso ya tal. Y luego que solo se entre en la administración como funcionario por concurso, eso ya es absolutamente excepcional, ¿verdad? Esto Ahora no eso lo tiene que vamos haber a una ver. norma con rango de ley que concretamente así prevea que se vaya a celebrar un proceso, lo cual es Mm, bastante excepcional. De hecho, solo ha habido uno, si yo no recuerdo mal a lo largo de la historia, que fue sí, hace sí, poco, sí, pero poco más. Esto es muy excepcional. Lo normal es oposición, que son mm, la inmensa mayoría, ujú, y concurso-oposición, que es en correcto. algunos casos, pero la inmensa Correcto. mayoría es Vamos, yo creo oposición. que ahora, en junta que yo lo que voy a hablar, casi todo es, o Y en el todo es oposición, Estado, está da igual. salvo casos excepcionales que de Sí. concurso oposición de Mm, estabilizaciones y procesos específicos para personas mejor que han sido interinos durante mm, mucho tiempo, mm. lo normal es que sean exámenes de oposición. Sí, en la administración local igual, ¿no, Carmen? Ya concurso oposición, poco.
Oposición, oposición, que yo creo que es lo más justo al final, ¿eh? Exactamente, La promoción interna, pues sí suele ser concurso-oposición, ¿eh? exactamente. Bueno, los tipos de exámenes, aquí tenemos, bueno, los más habituales, yo creo que masivamente los test, ¿no? El test de toda la vida, con cuatro respuestas alternativas, solo Raro una es el correcta, cuerpo que ¿verdad? no tiene un tipo test. Sí. Y casos Raro, prácticos también. también. Sí, Casitos prácticos, te ponen un textito y ahora te ponen preguntas, que suelen ser tipo test casi claro. Sí, siempre, hay veces que no, pero siempre sobre el caso práctico. exacto. Más o menos eso casi siempre es así. Suele repetirse. En algunos hay psicotécnicos Más para que los subgrupos C1 y C2 suelen C2, darse más los el técnicos. estado, ¿no? Estado C2, Exactamente, en tipo técnico. psicotécnico. Pero vamos, masivamente test y casos prácticos. No aparece en esta diapositiva, pero en cuerpos superiores sí que es bastante habitual el desarrollo, Claro, el examen de desarrollo. desarrollo de temas, ¿no? Bien sea o sacan una bola, se seleccionan unos temas y hay que desarrollarlo, o como indica Joaquín, un caso práctico, pero en vez de ser con respuestas alternativas, tienes que desarrollarlo pues explicando un poco la normativa que vas a aplicar, el por qué tomas una decisión, es decir, te requiere un nivel más de capacidad analítica. Mm, Normalmente eso está reservado a los subgrupos A1 y mm. A2. En todo caso, bueno, en la preparación que hacemos en la Claro, academia intentamos ya adaptado a cada adaptando. cuerpo, pues preparar Exactamente. efectivamente, ¿no? Esto también, bueno, grandes pasos, esto Sí. también es bueno que lo entendáis para si estáis planteando el tema este. Tenéis que visualizar la línea de tiempo de una oposición, ¿no? Yo siempre Carlos, si digo que quieres. la línea de tiempo de la oposición, las oposiciones, mucha gente siempre piensa que se inicia con la convocatoria. Y las oposiciones tenemos que decir que se inician mucho antes. ¿Por qué? Porque todos los años el órgano de gobierno de una administración pública en concreto, que puede ser el pleno de un ayuntamiento en caso de entidades locales, el consejo de gobierno en las comunidades autónomas o el consejo de ministros en el Estado, está obligado a decir cuántos funcionarios va a incorporar nuevos. Hoy, ¿cuánto personal va a incorporar nuevo? Ya sea por turno libre o por promoción interna. Es una suerte de decir, oiga, yo este año voy a incorporar a todas estas personas de los diferentes cuerpos que hemos visto antes. Oiga, pues tantas personas de cuerpos generales, tantas personas de los especiales, tantas personas de laborales. Y después, cada cuerpo concreto desarrolla su propia convocatoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo presentarme a abogados del Estado que presentarme al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. No es lo mismo un cuerpo que otro. Y el proceso selectivo se adapta a un cuerpo o a otro. Normalmente, una de las cosas que solemos incidir mucho en la academia es, oiga, si usted se empieza a preparar cuando sale la convocatoria, pues normalmente ya va tarde. Va muy ¿Por tarde. qué? Porque aunque la convocatoria es, digamos, rígidamente lo que marca el inicio del proceso, oiga, los cuerpos se convocan normalmente año a año o cada 2 años. Usted más o menos ya puede ir sabiendo cuál es la formación o los exámenes a los que se va a enfrentar. Y si usted empieza a estudiar la convocatoria, hay casos, como en todo, pero normalmente es difícil poder obtener la Mm. plaza. Te interrumpo un momento, Carlos. Sí. Dos comentarios que no se nos pase. Uno, las solicitudes se presentan aquí. Cuando Ujú. sale la convocatoria es cuando ya tenemos que presentar la solicitud para participar. Como se nos pase el plazo ya es... Y segundo plazo, como bien ha dicho Carlos, convocatoria llevamos tarde, pero a lo mejor vamos tarde para esta oferta de empleo, Claro. pero no para la siguiente. Porque claro, esto es Claro, un es un bucle. A lo círculo. mejor, oiga, Un año y ¿para qué me voy a otro. presentar ahora si todavía no he empezado? Bueno, pues preséntese Mm, usted, ya empieza a rodar y a lo mejor pues puede entrar de interino, ya a lo mejor sigue estudiando probablemente. y ya se mete en lo que se puede hablar coloquialmente como la rueda, en Mm, fin, que a lo mejor para esta convocatoria dice, bueno, a lo mejor ya voy tarde, pero voy tarde para esta o para la siguiente o no, porque mm. también puede ser que a lo mejor el examen se alargue y una persona se Exacto. enfaje y no sería en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera que consigue el Sí, objetivo. sí, sí. Pero hombre, no es, más recomendable empezar antes. Ujú. Bueno, eso, y luego ya, pues una vez que ya se han presentado solicitudes, sale primero una lista provisional de admitidos, hay un placito de alegaciones, la definitiva, y ya pues la fase de exámenes. Aquí es donde viene lo de la oposición, lo del test, lo del caso práctico. Claro, Muchas veces son a lo mejor dos exámenes, un examen, eso ya depende del cuerpo. Si ya cuando decidáis por un cuerpo, pues ya os tenéis que meter en la información de ese cuerpo en concreto y enterar, oye, un examen, otro y tal, ¿vale? Muy bien. Y ya, bueno, pues los que aprueben los exámenes, pues ya se les nombra, sale una oferta, lo que se llama la oferta de vacante, ¿verdad, Carlos? Donde exactamente. salen todas las plazas, la gente pide la que más le gusta y dependiendo Exactamente. de lo alto que haya quedado en el listado, pues Pues, tiene y preferencia ya o después, no. pues tomas posesión, que es el acto formal, que en los funcionarios sería un poco el equivalente a firmar el contrato en una empresa o en un trabajo normal, que es cuando
tomas posesión del puesto de trabajo que te han dado y ya a partir de ese momento ya eres funcionario de carrera y empieza tu vida administrativa, que como Mm, siempre digo yo, nuestro objetivo aquí en la academia es tomar posesión y convertirnos en funcionarios de carrera, pero después tenéis toda una vida para avanzar por la administración, por lo cual esto es solo el principio de vuestra vida sí, administrativa. exacto. No perder nunca esa ilusión que Exactamente. hablábamos al principio, ¿no? Bueno, entrando un poco ya en qué oposiciones hay, pues tenemos el Estado, que Carlos es el que, como decía antes, un poco el experto y el que os va a hablar más de oposiciones del Estado. Bueno, ahora supongo que dirán muchas Sí, cosas interesantes. De comunidades autónomas, nosotros nacimos en Andalucía y nuestro fuerte es Andalucía hoy por hoy. No sé si en el futuro iremos extendiéndonos a otras comunidades autónomas. Vamos a hablar hoy junto a Andalucía, ¿eh? Y corporaciones locales, donde Carmen, que es nuestra experta, pues nos va a decir, preparamos sobre todo, bueno, Andalucía, ¿no? Ya nos explicará, pues sale el Ayuntamiento de Málaga, Granada, Diputación de Córdoba, bueno, que vaya saliendo en cada momento tenemos una serie de formación. La formación de Carmen quizás la más, ¿verdad, Carmen? La más, hay que explicarla, hay que explicarla para decidirte por cuál, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora ya dejamos hablar a Carlos, que nos va a explicar en concreto el Estado, cómo está, qué tenemos, qué no tenemos, ¿vale? perfecto. Bueno, pues la Administración General del Estado, de acuerdo, es evidentemente, por territorialidad y por número de organismos y número de personas que trabajan en la misma, la administración más grande que hay en España. De hecho, yo siempre digo lo mismo, si en España la empresa, digamos, por volumen presupuestario, por volumen de empleados públicos más grande que existe en España, es la Administración General del Estado. La Administración General del Estado ha tenido un problema de unos años para acá. ¿Cuál era ese problema? Un envejecimiento claro de su plantilla. ¿Por qué? Pues fruto de la crisis económica del año 2008, pues bueno, se redujeron las ofertas de empleo público y eso ha conllevado que haya un gran número de personas que de aquí a 2030 se vayan a jubilar en la Administración General del Estado. Consecuencias que más o menos desde el año 2018 hasta aquí las ofertas de empleo público han ido aumentando año tras año, hasta el punto de que todos los años hay ofertas de empleo público absolutamente récord. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Administración General del Estado es rejuvenecer su plantilla, lo que hace que ahora mismo la Administración General del Estado sea muy interesante a la hora de opositar. ¿Por qué? Porque, por lo que os he explicado, no existe administración que oferte un mayor número de plazas que la Administración General del Estado por su volumen. Aquí, ¿qué sería el equivalente a los cuerpos generales y los cuerpos especiales que nosotros preparamos? Pues los podéis observar. Administrativo del Estado. No existe un cuerpo en España que oferte más plazas que este cuerpo que tenemos aquí. No existe. Si por número de plazas, este es el cuerpo que más funcionarios entran todos los años en el Estado. Después tenemos el cuerpo de gestión civil del Estado, que es el cuerpo del subgrupo A2 que más plazas se ofertan en España. Eso que lleva, fijaos, auxiliares administrativos del Estado, igual. Ahora alguien podrá pensar, bueno, pero es para toda España, sí, pero al final, la posibilidad de entrar es muchísimo mayor, porque el número de plazas es mucho mayor. Fijaos en la Administración de la Seguridad Social, los números que manejamos en el Estado son números absolutamente desorbitados en comparación con otras administraciones. Eso es lo que hace que sea muy, digamos, apetitosa a la hora de opositar. Y sobre todo, que la Administración General del Estado, por ley, viendo que tenía un problema para rejuvenecer a su plantilla, estableció por ley que obligatoriamente todas las convocatorias de todos los procesos tenían que salir el mismo año que se publicaba la oferta de la que hablábamos antes y que se tenía que resolver en un año. Por lo cual, en la Administración General del Estado todos los años tiene un proceso selectivo constantemente, bien sea de los cuerpos generales, bien sea de los cuerpos de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Administración General del Estado es eso, rejuvenecer de aquí a 2030 para evitar una pérdida de talento público y una pérdida de empleo público que le puede provocar un perjuicio en el servicio público. Aquí tenéis los diferentes cuerpos que preparamos en la Administración. También os tengo que hablar de otros cuerpos, como por ejemplo pueden ser los cuerpos de agentes de Hacienda Pública, que son el cuerpo de administrativos, pero especializados en la gestión tributaria, que trabajan normalmente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y los cuerpos de tramitación procesal y administrativa, que son los cuerpos de funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales.
¿de acuerdo? Que también los preparamos aquí. Por lo cual, aquí en la academia tenemos una parte que podríamos decir, estas tres primeras partes, los cuerpos generales, esos cuerpos todoterrenos, y después algunos cuerpos especiales, como son agentes de Hacienda Pública, administrativo de la Seguridad Social o tramitación procesal y administrativa. ¿Qué es una de las cosas que a la gente le suele preocupar más del Estado? Y lo sabe el Estado. Oye, es que a mí es una provincia maravillosa, pero si una persona vive en Málaga, siempre te habla del miedo a que lo manden a Zamora, a La Coruña o a sitios muy lejos de su hogar. Claro, ese problema lo sabe el Estado, porque sabe que tenía un problema para incorporar gente. ¿Qué ha hecho el Estado? Y vienen las ofertas de empleo público, territorializar. De hecho, si os podéis ver en prensa, el Estado tiene el interés de colocar organismos fuera de Madrid. ¿Para qué? Para poder incorporar gente a la Administración General del Estado. Por lo cual, de unos años para acá, el Estado territorializa las convocatorias. Incluso este año, la oferta de este año dice que en las convocatorias tiene que decir de forma aproximada cuántas plazas van a salir en cada convocatoria. Por lo cual, el Estado no es una oferta, pese a lo que mucha gente piensa que obligatoriamente me vaya a obligar a salir de mi hogar, sino que puede ser una oferta muy, muy interesante para poder quedarte cerca de tu hogar debido al gran número de plazas. Y sobre todo, la movilidad en el Estado, al ser una administración tan grande, es muchísimo más fácil que en administraciones más pequeñas que tienen otras cosas buenas, pero en ese apartado, pues no tienen esa ventaja. Como veis, en la academia vamos a iniciar ahora nuevos grupos de preparación de todos estos cuerpos que os hemos comentado y a modo de ejemplo, me gustaría que vierais esto que se ha publicado esta semana. El año pasado salieron de la oferta más de 5.000 plazas porque se acumularon dos ofertas, ya que a raíz del COVID hubo ahí una concatenación y se llegaron a acumular dos. Pero si observáis, fijaos por provincia todas las plazas que se han ofertado. Es que solo en Andalucía se han ofertado más plazas de administrativo del Estado que de administrativo de la Junta. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, que a lo mejor ese mito de que yo si soy de Ciudad Real o soy de Badajoz no me voy a poder quedar en Badajoz no es tan cierto. Fijaos que menos de la mitad son en Madrid, pero el resto está muy distribuido por España. Por lo cual, eso viene a refrendar el compromiso del Estado con la territorialidad y la movilidad. En conclusión, ¿el Estado qué ofrece? Pues ofrece una gran cantidad de posibilidades desde el punto de vista de la promoción, al ser una administración muy grande, ofrece procesos selectivos todos los años, ofrece procesos selectivos, vamos a decirlo, que siguen una regularidad, porque en la mayoría de cuerpos del Estado los tribunales no suelen cambiar, de hecho los cuerpos generales siempre es el mismo tribunal el que se encarga de su selección, y una clara vocación a incorporar gente y renovar a su personal de forma territorializada. Por lo cual, en mi opinión, la administración del Estado es una gran administración para entrar ahora mismo en ella. ¿Por qué? Por esos motivos que os he explicado. Y yo siempre digo lo mismo en las oposiciones. Las oposiciones son como el propio ciclo económico. Hay veces que las oposiciones van para arriba y veces que van para abajo. Por lo cual, ahora estamos en un buen momento para ser funcionarios del Estado. A lo mejor mañana, pues no es tan buen momento, no lo sabemos. Por eso yo siempre digo que hay que sumarse a un tren en marcha. Y ahora mismo la Administración General del Estado es un tren en marcha. Por lo cual, el que esté interesado creo que no se equivocaría si optara por esta opción. Bueno, Y ahora dejo a Joaquín que os pues, explique la Junta de Andalucía y sus funcionarios. estupendo. La verdad es que a mí me ha convencido. Está muy bien, muy claro. Además, una cosa, un matiz a lo que ha dicho también Carlos, que estas plazas que habéis visto son para entrar, pero si tú eres de Málaga y te mandan bueno, en realidad tú dices muchas veces, Carlos, que si eres de Málaga o te quedas en Málaga o en Andalucía o en Madrid, que no te van a mandar a un pueblo de Asturias, Correcto. Si a están mí otra totalmente vez se va a desubicados. mandar, te va a quitar Exacto. a lo peor en Madrid. Y después de Madrid a los Sí. 2 o 3 años pues va a acabar moviéndote. Ujú. Es un Ya, ya. problema menor, sobre Sí. todo si a cambio te solucionas tu vida desde el punto de vista laboral. Bueno, pues, Totalmente, sería totalmente. para nunca más. Yo creo que sí, que el Estado es verdad que es una. Además, tú que has hecho juntas, has hecho Estado y tal, el Estado es más fácil aprobar que Junta de Andalucía, ¿eh? Que lo que yo vengo a vender aquí, ¿eh? Pero bueno, yo aquí lo que queremos decir, lo mejor para vosotros, ¿eh?
plantearos Estado es verdad y local, vamos, todas son interesantes, cada una con sus peculiaridades, pero Estado es verdad que tiene muchas peculiaridades. Bueno, Junta de Andalucía, voy a hablar un poquito de mi libro. Bueno, nosotros en Junta de Andalucía tenemos, acordáis que hablamos antes, los cuerpos generales y los cuerpos facultativos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los cuerpos generales son los que tienen más plaza, también es donde más personas se presentan, ¿eh? Y, hombre, tenemos el gran cuerpo superior, es administradores generales de la Junta de Andalucía. Es un cuerpo muy atractivo, se presentan bastantes personas y es complicado aprobar ese cuerpo si no trabajas. Si trabajas, sí, si haces las cosas bien. Yo siempre digo que aprobar una oposición es muy fácil y muy difícil. Es muy difícil porque dices, joder, es que hay un montón de temas, hay que estudiar una barbaridad. Es cierto, hay que estudiar como no has estudiado nunca en tu vida. Pero también es muy fácil porque al final no son tantas las personas que hacen lo que hay que hacer para ser funcionario y aprobar una oposición, ¿eh? Entonces, bueno, administradores generales, el cuerpo superior, el que hace pues las tareas más de alta, vamos, de dirección, no digamos alta dirección, pero de dirección incluso, jefes de servicios, jefes de sección y tal, ¿no? Es un cuerpo muy atractivo. Luego tenemos el A2, que tiene, digamos, un nivel un poco inferior, pero bueno, también es un cuerpo superior que tiene también mucho interés. Después tenemos otro macrocuerpo administrativo de Junta de Andalucía. Salen muchas plazas, es un cuerpo muy grande y que, bueno, como lo que hablamos antes de promoción interna, yo he tenido muchísimos alumnos que han preparado administradores generales y al final se han presentado a administradores de gestión administrativos y a lo mejor han aprobado administrativos, ¿eh? Y ahora ya, pues por promoción interna, pues poco a poco van subiendo, ¿eh? Eso es. Administrativo es un cuerpo, como sabéis, la titulación, si recordáis lo que decíamos antes, con bachillerato puedes aspirar a presentarte a él y es un macro cuerpo, sin duda ninguna, en la Junta de Andalucía, ¿eh? Y luego, pues por debajo de él tenemos auxiliares administrativos, que, bueno, pues también es otra opción, las personas que por titulación, pues pueden aspirar a ese cuerpo. Yo, un consejo que siempre doy, porque muchas veces me dicen, es que yo no tengo tiempo, no sé qué, no estoy estudiando entre administradores, administrativos, apunta a lo más alto siempre, siempre a lo más alto. Porque si no tienes tiempo, no tienes tiempo. Y no hagas oposiciones. Hay muchas veces que me dice una persona, oye, tengo 2 horas al día. Pues no hagas oposiciones, porque con 2 horas al día vas a perder tiempo, dinero y todo. Bueno, lo que aprendas, que el saber no ocupa lugar, pero ser funcionario es complicado, ¿vale? Bueno, pues estos son los cuerpos generales. Nosotros aquí en la academia, pues los preparamos todos, por supuesto. Y ahora empiezan grupos de administradores y de administrativos, empiezan ya, y gestión también. O sea, esto ya en la página web de la academia ya podéis entrar en cada cuerpo y ver cuándo van a empezar los siguientes grupos y qué plazas hay y tal, ¿eh? Y luego dentro del cuerpo facultativo no están aquí todos, ¿eh? Pero bueno, psicología, arqueología, arquitectura, régimen jurídico, en fin, un montón de cuerpos. Están también, estos son, ya os digo, casi todos del grupo A, aunque también están agentes de medio ambiente, que es un C, en fin, va variando, ¿no? Estos cuerpos tenéis que tener ya una titulación en los de los grupos superiores, la mayoría de ellos, que eso hay que mirarlo, ¿eh? Si queréis plantear uno de estos, tenéis que ver siempre los requisitos y tal. En la página web de la academia tenéis todo tipo de información para decidiros por alguno de estos, ¿eh? Y bueno, también comentaros el SAS. El SAS también es una agencia gigantesca y también pues tiene plazas de administrativos, de auxiliares que ahora dentro de poco también empezamos a preparar para la siguiente oferta de empleo, ¿eh? Veíamos antes los plazos, ¿no? En Junta de Andalucía, ¿en qué momento estamos? Junta de Andalucía, la última oferta que salió fuera de 2024, que ahora se están haciendo, vamos, se van a hacer en este mes de septiembre los exámenes de la promoción interna, que siempre va delante de los libres, y pues ya pues en los próximos meses pues se irán haciendo los exámenes de la oferta de empleo del 24. Estos cuerpos que empiezan ahora, bueno, intentarán, como todavía no ha salido la convocatoria y nos podemos presentar, intentaremos correr un poquito por si a alguien le suena la flauta y puede meter la cabeza, pero cuerpos que empecemos ahora más bien prepararán la oferta del 25. La Junta de Andalucía últimamente saca las ofertas de empleo en diciembre. O sea que ahora ya dentro de poquito, en diciembre del 25, será la oferta de empleo del 25 y ya os digo, si vais a empezar a preparar ahora, vuestra mente tiene que estar en la oferta del 25, porque ya la del 24, digamos que vamos tarde, ¿eh? Que decíamos antes que si me esperas a la convocatoria vas muy tarde, ¿eh? Así que esa es otra posibilidad. Y bueno, corporaciones locales, pues Carmen nos va a explicar con todo lujo de detalles cómo va, ¿eh? Bueno, las oposiciones de las corporaciones locales, verdad que tienen su peculiaridad. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos estado hablando, Carlos nos ha hablado del Estado, es una sola administración. Joaquín nos ha hablado de la Junta de Andalucía, es una sola administración, mientras que corporaciones locales estamos hablando de muchísimos ayuntamientos, muchísimas diputaciones.
Entonces, la forma de prepararlo cambia. Tenemos que cambiar un poquito el enfoque, porque lo habitual, vamos a ver que hay excepciones, es que no prepares una administración en concreto, sino que preparemos un temario genérico que nos sirve para presentarnos a las distintas convocatorias que vayan anunciándose, ¿no? Ya sea en tu comunidad autónoma, en tu provincia, lo que te interese, por los distintos ayuntamientos y por las distintas diputaciones. Entonces, bueno, ventajas que tenemos en las entidades locales, principalmente la gran probabilidad que hay de sacarse una plaza en el sentido de que hay muchísimas convocatorias. Nosotros una de las cosas que tenemos en la academia es que avisamos a nuestros alumnos de los cuerpos genéricos de las convocatorias que salen todos los días en el BOE respecto a las entidades locales. Entonces, es raro que una persona que se esté preparando entidades locales no le salga de aquí a 3 meses convocatorias que le interesen debido a la cercanía. ¿Qué quiero decir? Que lo más normal es que salgan convocatorias de municipios que estén muy cercanos a ti. Y es algo que es todos los días, tienes que estar pendiente todos los días porque es muy habitual que, de hecho, lo normal es estar presentándose a distintas convocatorias a la vez, simultáneamente. Lo más normal es que tú tengas un examen ahora y dentro de un mes tengas otro examen de otra corporación. Eso, hay gente que al principio le asusta, pero realmente yo creo que el enfoque es el contrario, ¿no? ¿Qué quiero decir? Se le pierde el miedo. El hecho de tú ir tanto a tantos exámenes te hace tener muchísima experiencia, de tal forma que los nervios te los quita, porque ya sea otras administraciones locales, ¿no? O sea, otras administraciones, como hemos visto Estado, Junta de Andalucía, es verdad que es más una fecha que tienes fijada en un calendario, ¿no? Y ese día un poco te lo juegas todo. Y es verdad que eso algunas veces la presión te juega malas pasadas. Mientras que aquí es verdad que esa presión nos la quitamos un poco. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, voy a este examen, por supuesto que si me sale bien puedo tener plaza, pero sé que si no me sale bien, dentro de poco va a haber otra oportunidad. Porque es verdad que es cierto que las administraciones locales son más habituales las convocatorias, simplemente por el número que son, aunque las plazas evidentemente suelen ser más reducidas, ya que estamos hablando de administraciones más pequeñas. Pero lo que os digo, al final es habitual que de aquí a poco periodo tengas muchas opciones a las que presentarte. Entonces, bueno, decimos que, claro, no depende de una administración concreta ni de un examen concreto, sino que es una cosa de que vas presentándote a diferentes administraciones. Yo creo que la ventaja estrella, ¿no? Por la que la gente suele decantarse por las entidades locales es que puedes conseguir ser funcionario en tu propia ciudad, ¿no? Hemos estado hablando que es verdad que otras oposiciones, ya sean estatales o de Junta de Andalucía, comunidad autónoma, hay veces, ¿no? Existe la posibilidad de que te tengas que trasladar, de tu comunidad autónoma. Eso en el ámbito local pues no pasa. ¿Por qué? Porque tú opositas a lo que tú quieres. ¿Qué quiero decir? Que si tú eres de Sevilla y sale al Ayuntamiento de Málaga, pues tú dices a lo mejor no me interesa, pero me voy a presentar a todos los municipios de Sevilla y me voy a presentar a la Diputación de Sevilla y al Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, cada uno lo va eligiendo y es una forma de que te asegures de que no te van a mandar lejos de casa, sino que vas a tener un trabajo en el que se te va a requerir poco desplazamiento. Además de estas ventajas, yo también comentaría que las oposiciones de administración local creo que están bastante menos masificadas. No quiero decir que se presenten menos personas, porque es verdad que tú ves a lo mejor el número y dices, bueno, se presenta bastantes personas. Sí, pero se presenta muy poca gente que esté específicamente preparándose a entidades locales. ¿Qué quiero decir? Que es muy habitual que personas que se estén preparando otras oposiciones digan, anda, ha salido una convocatoria en mi municipio, me voy a presentar por si acaso. Y eso es cierto que después las personas que corrigen el examen se ve con mucha facilidad, se ve perfectamente el que se está expresamente preparando entidades locales y conoce la normativa específica de entidades locales al que se está preparando Estado, Junta de Andalucía u otro, porque muchas veces te encuentras que te anuncian leyes que tú dices, esto no se aplica en la entidad local, pero como es lo que le suena a su oposición, por lo tanto es verdad que creo que es bastante fácil destacar si te preparas específicamente local cuando nos estamos presentando a una oposición de local, porque hay muchísimas personas, la mayoría, que realmente nos están preparando específicamente esa oposición. Otra ventaja de las que hablaría sería el tema de las interinidades. La mayoría de las convocatorias que ofrecen los ayuntamientos, las diputaciones, suelen tener una bolsa, ¿no? Se crea una bolsa de interinos. Incluso también es habitual, que es verdad que eso difiere un poco de otras administraciones, que haya procesos específicos para la creación de bolsas de interinos. Hay veces que ni siquiera es para una plaza de funcionario, sino que de repente les hace falta interino, sacan un examen que suele ser bastante más asequible, te puedes presentar y lo que haces es entrar en una bolsa de interinos. Por otra parte, otra de las cosas que la gente suele destacar mucho de las entidades locales, es cierto que por norma general suelen tener unos sueldos bastante competitivos si los comparamos con otras administraciones. Es algo que también se suele tener en cuenta. Y por último, la última ventaja que comentaría sería que el temario suele ser más asequible. No hablo de número de temas,
hablo de la legislación en la que se basa esos temas. ¿Qué quiero decir? Que las entidades locales está todo un poquito más reducido. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de normas de desarrollo reglamentario, por ejemplo, es raro. Tiene que ser una convocatoria muy específica que te hable de una ordenanza específica de un municipio. Si no, suelen ser todos normas más genéricas y es verdad que con menos normas podemos controlar el temario de una forma más fácil. A tener en cuenta, los plazos suelen prolongarse más. ¿A qué nos referimos a esto? Esto nos referimos a que si te quieres presentar específicamente a, por ejemplo, Ayuntamiento de Sevilla, pues claro, si el primer examen que hace de Ayuntamiento de Sevilla lo suspende y quieres esperarte al siguiente de Ayuntamiento de Sevilla, es verdad que hay veces que esos plazos las entidades locales se pueden prolongar. Es decir, que una misma administración saque auxiliar administrativo, pues a lo mejor, depende de la administración, pueden pasar años. Es cierto que últimamente con el tema del rejuvenecimiento de la administración, como comentaba Carlos, está siendo más habitual que las administraciones no tarden tanto entre una convocatoria y otra. Esto, lo que os decía, es un poco el enfoque, es que no nos estamos preparando realmente para una administración en sí, sino para un grupo de administraciones, y ahí entonces el problema pues se rebaja, ¿no? Y una de las cosas que quiero comentar es el tema de la diferencia de temario según la administración, que enfoco ya con lo siguiente. ¿Por qué? Claro, estamos diciendo que son administraciones distintas a las que nos vamos a preparar. Nosotros vamos a prepararnos un bloque de temas y con ese bloque de temas, de legislación mejor dicho, vamos a poder presentarnos a distintas entidades locales. ¿Qué pasa? Que esas entidades locales, el temario hay veces que es distinto. Entendedme, no quiero decir que sea distinto respecto a la normativa que entra, es que le cambian el nombre a los temas, a lo mejor uno tiene 20 temas, otro tiene 22, le cambian el orden, pero realmente en el fondo lo que te estás estudiando es lo mismo, ¿vale? De hecho, por eso mismo, ¿no? Nosotros en entidades locales aquí en CEAPRO, los cuerpos que tenemos dos cuerpos genéricos, que estaríamos hablando de técnicos de administración general, del técnico general de la administración local y técnicos de gestión de la administración local, A1 y A2, y por otra parte, administrativos de la administración local y auxiliares administrativos de la administración local. ¿Qué hemos hecho aquí? Nosotros hemos creado un temario genérico de tal forma que, sabiéndote ese temario, sea muy rara la oposición a la que no te puedas presentar dentro de estas subescalas, que en el ámbito local hablamos de subescalas más que de cuerpos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que tenemos un temario genérico, lo vamos impartiendo y luego cada persona, depende de la oposición a la que se esté presentando, va a ir comparando ese temario que tiene específicamente con el que le imparte la academia. Realmente la diferencia es lo que os digo, una vez que tienes esto controlado, no te das cuenta. A lo mejor si tienes un examen de desarrollo, pues sí tienes que fijarte un poquito más los epígrafes, pero no tiene mayor importancia. Por supuesto, hay veces, ¿no?, en las que sí que hay convocatorias de administraciones locales que por el número de plazas o por el interés que tengan, sí que abrimos grupos específicos. Por lo tanto, tendríamos estos cuerpos genéricos y luego tendríamos este grupo específico, por ejemplo, ¿no?, auxiliar administrativo de la Diputación de Sevilla o del Ayuntamiento de Córdoba o de la Diputación de Málaga. Eso, a medida que van saliendo, vamos abriendo grupos. ¿De acuerdo? Los cuerpos genéricos, a destacar, normalmente, ¿no?, como en los cuerpos genéricos estamos diciendo que nos estamos enfocando a un grupo de administraciones más que una administración específica, trabajamos distintos tipos de ejercicios que nos pueden entrar en una oposición. Quiero decir, se trabaja tanto tipo test como casos prácticos de desarrollo, como casos prácticos, o sea, de preguntas cortas, como casos prácticos de tipo test y exámenes de desarrollo, entre otras cosas, con la idea de que podamos englobarnos todos aquellos tipos de ejercicios que nos pueden entrar en la administración local. Y bueno, básicamente eso sería un poquito lo que yo quería comentar de administración local. Nosotros lo que decía, ¿no?, lo que mayor creo también que le interesa a la gente, no, avisamos siempre de las convocatorias que salen en el BOE, por lo tanto es verdad que el alumnado se despreocupa un poco de tener que estar pendiente continuamente del boletín oficial de la provincia o del boletín oficial del Estado para ver qué convocatorias de oposiciones salen, porque nosotros avisamos de todas las convocatorias que aparecen en el BOE, en este caso, por ejemplo, de Andalucía, ¿vale? Para que nuestros alumnos puedan ir viendo las distintas convocatorias y puedan ir viendo lo que les interesa prepararse. Así que bueno, yo creo que la administración local, pues bueno, por cercanía y por número de plazas es algo, y también por el temario, ¿no? Suele ser más asequible, es una opción que es bastante interesante. Bueno, yo me quedo por aquí. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es súper clarificador. La administración local es verdad que se gana más dinero, ¿eh? El que quiera ganar dinero, las diputaciones, los ayuntamientos pagan muy bien. Bueno, aquí ya vamos terminando con la parte esta y luego ya abrimos las preguntas, unas cositas muy genéricas y tal. El tema de, oye, trabajando se puede aprobar, se puede tal. Bueno, pues sí, pero bien hecho. Ya os digo, si tienes 2 horas al día,
con 2 horas al día se puede aprobar una oposición. Complicado. Complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Pues verá, también hay personas que tienen una capacidad brutal y entonces pues, con 1 hora al día. Pero bueno, personas como nosotros, que somos todos normales y corrientes, tenemos que echarle muchas horas a esto. Pero mira, yo dos anécdotas de la última oferta. Yo preparo sobre todo administradores generales. Como preparador, estoy en administradores generales. La última oferta, dos casos. Han aprobado muchísima gente, pero dos casos concretos. Una persona que ha aprobado que va a tomar posesión con más de, 70, de 60 años. Iba a decir 70, no, 60 años, ¿no? O sea, que hay gente que me dice, no, yo es que ya la edad, no, 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 no. Si tienes las ideas claras y que hay capacidad de trabajo y tal, la edad no es un problema. Y luego otro caso que además le hemos hecho una entrevista y está en YouTube la entrevista y tal, Sara, una chica que empezó a preparar con 5 niños y trabajando, hacía trabajos esporádicos y tal, y terminó la posición con 6 niños. Caso para quitarse el sombrero, ¿eh? De verdad, caso espectacular. O sea que es verdad que hay que tener unas horas mínimas y tal. Sara, por ejemplo, pues necesitó dos ofertas de empleo. La primera no le dio tiempo, pues, bueno, pero siguió y bueno, pues va a tomar posesión, a ver si ya toma posesión de una vez en administrador general, un cuerpo superior, 1 a 1, ¿no? ¿Vale? Así que bueno, pues tal. Y entonces, bueno, aquí tenéis algunos consejos, Yo creo que también, ¿no, ¿no? Joaquín? Sería lo mejor, por lo menos, ver los alumnos, ¿no? Y ver la casuística de cada uno. No es tanto el tiempo que tienes a veces como cómo lo aprovechas. A lo mejor una persona que tiene todo el día se lleva mirando las musarañas todo el día y no se da cuenta de que realmente está perdiendo tiempo, y una persona que a lo mejor tiene 4 o 5 horas por la tarde la aprovecha al máximo porque sabe que es el tiempo que tiene y que como no lo aproveche al 100% no va a poder sacarse la oposición. Entonces es verdad que eso lo vemos muchas veces, ¿no? Muchas Muchísimo. madres, muchos padres que tienen ya niños muy pequeños y Sí. ves que aprovechan el tiempo muchísimo, más que la típica persona que acaba de salir de estudiar y vive en casa de sus padres y tiene todo el tiempo del mundo. Muchas veces aprueban más los del primer perfil que los del segundo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo siempre digo que eso, el típico que se levanta, se pone a estudiar, le ponen la comida por delante y tal, ese va a un ritmo pastoso, no sé qué tal. El que está trabajando y tal, está como más vivo, más en el mundo, más, venga, vamos, vamos. Y es verdad, lo que tocaba decir lo has clavado, vamos. Y es curioso además que yo llevo ya más de 30 años preparando posiciones, y he visto, y cuando yo empecé, es verdad que el perfil del opositor era personas que acababan su carrera y tal. Alguna persona mayor era rarísimo, vamos, un profesor Francisco Echatí, estuvimos aquí una vez y tal, era como una cosa un poquito excepcional. Eso con la crisis de 2008, que ya hace tiempo, eso empezó a cambiar radicalmente. Y hoy día, en un grupo, la mitad puede ser ese perfil de gente jovencita y tal, o incluso... Y luego el resto, personas que tienen su trabajo y tal, pero que la empresa está como está y tal, y se mete en esto, ¿no? Intensidad, ¿no? Yo creo que la palabra es intensidad, fe, ilusión, capacidad de aprender también. Yo muchas veces a los opositores digo, mira, olvídate de la oposición, aprende, estudia por aprender, mira, subvenciones, oye, pues me voy a enterar bien cómo son las subvenciones, o el rey, coño, pues me voy a enterar bien cómo fue esto del rey, ¿no? Así que bueno, planificación y tal, y ilusión y objetivos, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, esto respecto a la realidad del opositor, aquí comentamos también un poco que es verdad que suele asustar mucho, ¿no? Cuando vemos una lista de admitidos y excluidos, ¿no? De un examen al que hemos echado una estancia y de repente vemos miles de personas, ¿no? Y suele asustar mucho, ¿no? Y es cierto que es habitual en todas las oposiciones que el día del examen hay muchísimas menos personas que se habían inscrito. Es decir, un porcentaje altísimo de personas ni siquiera se presentan. Y voy más allá, de las personas que se presentan, yo diría que apostaría que mínimo la mitad no está bien preparada. Entonces, es verdad que es una cosa que tenemos que intentar de que nos deje de dar miedo, ¿no? De cuando vemos ese número de personas que solemos tender a decir, yo voy a saber más que todas estas personas, pues sí, si tú has estado estudiando y realmente tú has preparado, no creas que tienes tan pocas posibilidades porque es lo que decimos, porque hay muchísimas personas que se inscriben por, bueno, ya veré yo dentro de unos meses si me presento, y luego no estudian y el mismo día del examen ni siquiera se presentan, o incluso gente que va pero que luego no está preparada. Entonces, es verdad que en ese sentido, hablamos aquí de ciertos porcentajes, ¿no? De que los inscritos difieren mucho de luego las personas que se presentan y de lo que realmente son personas que están preparadas. Muy bien. Y bueno, pues nada, ya vamos a abrir ya las dudas porque ya vamos con el horario un poco justo, ¿no? CEAPRO, bueno, pues CEAPRO, hombre, creo que intentamos ser serios, profesionales,
Y que cuando una persona viene aquí y se pone en nuestras manos para que le acompañemos en este proceso, para mí yo eso me lo tomo con absoluta, vamos, y que todo nos lo tomo con absoluta seriedad y profesionalidad. Esto no es un juego de niños chicos, estamos jugando unas cosas importantes, intentamos hacer las cosas. Yo siempre digo una cosa, cuando vayáis a preparar una oposición, enteraros bien de la academia en la que os metéis. Y si encontráis una que tiene mejores resultados que CEAPRO, iros a esa, no seáis tontos, vamos. Pero enteraros, ir a funcionarios de verdad y preguntarle, ¿tú cómo has aprobado? ¿Dónde tal? Y enteraros bien, ¿eh? De dónde os estáis metiendo. Creo que si venís a esta casa no os vais a arrepentir, ¿eh? Nos vamos a intentar que eso nunca se haga, ¿no? Ya digo, bueno, ahí tenéis algunas ideas generales, ¿no? Siempre, bueno, por supuesto, todos los profesores son, bueno, como estamos aquí, personas que hemos pasado por un proceso, una oposición, por varias incluso, yo creo que los tres tenemos varias oposiciones aprobadas y tal, ¿no? Y es muy habitual, ¿no? Tenemos, bueno, por supuesto, nuevas tecnologías, estamos introduciendo ahora inteligencia artificial, intentando siempre pensar, dar un producto que a la persona pues, se concentre en estudiar y que vaya guiado y tal, ¿no? Totalmente. Intentamos hacer muchos simulacros de exámenes y tal, las clases se quedan grabadas durante un tiempo. Las podríamos dejar perfectamente tecnológicamente, no habría problema en dejarlas años ahí. Pero no, queremos que, bueno, 3 semanas, 4 semanas y las cortamos, porque siempre tiene que ser una cosa de actualidad y además el opositor tiene que llevar un ritmo, está claro, ¿vale? Y bueno, pues intentamos acompañaros y tal. Y bueno, entramos ya en la fase de dudas, que además yo me voy a quitar el micro y os voy a dejar a vosotros que contestéis las dudas, ¿vale? Así que venga, empezamos, ¿eh? Si queréis. Bueno, primera duda para local, para Carmen. ¿Diputación y administración local es parecido o en rasgos generales puede ser similar para presentarse a uno u otro? Vale, sí. Yo creo que, hombre, Diputación, la gran parte del temario es, quiero decir, de la parte genérica, queremos decir, va a entrar lo que entra en todas las oposiciones, constitucional, ley 39, ley de base de régimen local, haciendas locales. Es verdad que puede ocurrir, es verdad que te dirá que Diputación en concreto no, pero bueno, puede ocurrir que haya procesos, ejemplo, Ayuntamiento de Sevilla se ha metido temario más específico de ayuntamiento, que te lo puedes descargar de la misma página web. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, específicamente de Diputación de Sevilla, te puedes preparar ambas cosas. Es cierto que nuestro grupo genérico de administrativos es más amplio que el de Diputación. El de Diputación es bastante más escuetito. Por lo que os digo, nosotros al final en el grupo de genérico intentamos cubrir la mayor parte de temario que podamos. Por lo tanto, por ejemplo, urbanismo, ¿no? Pues urbanismo no entra en auxiliares de la Diputación y nosotros lo impartimos en el grupo genérico, porque hay veces que te encuentran ayuntamientos que lo incluyen. Pero sí, vamos, perfectamente una persona que se prepare en el grupo genérico puede presentarse a Diputación y aprobar, no hay ningún problema. Muy bien. Otra pregunta. Hola, muchas gracias por el webinar. ¿Cómo sabemos cuándo salen las convocatorias y el temario qué es? Bueno, es verdad que el local sí que tiene un poquito más particularidad, ¿no? El temario básicamente es el número de temas que tenemos y básicamente lo que tenemos que estudiar. ¿Qué quiero decir? Normalmente, el primer tema de toda oposición es la Constitución española. Pues tú tienes que saber que tienes que estudiar la Constitución, ¿no? Ley de procedimiento administrativo, Estatuto básico del empleado público, eso es el temario, ¿no? Realmente el temario se enlaza con una normativa que nosotros en la academia tenemos por un lado los temas, donde a lo mejor a la hora de estudiar puede estar un poquito más ordenado, pero luego está la legislación, que también la mandamos a estudiar. Y la otra pregunta, disculpa, Tomás, era la de... Ah, la de la convocatoria, discúlpame. En local es verdad que tenemos que estar pendientes de dos cosas. El boletín oficial de la provincia suele salir las bases de la oposición y en el BOE suele salir la convocatoria, ya cuando empieza el plazo de presentación de solicitudes. En el ámbito estatal y en la Junta creo que es parecido, pero bueno, si queréis ustedes comentar algo más. Bueno, pues en el ámbito estatal es tener en cuenta que la mayoría de las oposiciones siguen un patrón común. Por especificar un poco en el ámbito estatal, como bien ha dicho la compañera Carmen, normalmente los temarios no existe un temario oficial como tal, que esa es una de las grandes inquietudes del opositor. Pero ¿dónde está este tema? Los temarios oficiales de la administración no existen. Normalmente esos temas o esos epígrafes hacen referencia a normas. Por ejemplo, la Administración General del Estado, los cuerpos generales, en un organismo que es el encargado de la selección y formación de los funcionarios, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, hay un documento que te dice para cada cuerpo concreto, de forma aproximada, cuáles son las leyes que entran. ¿Qué hacemos nosotros en la academia? Pues preparar
los temarios adaptados para que al alumno le sea más fácil no solo encontrarse la ley de forma virginal, sino también la ley trabajada, explicaciones, cuadros, las cosas. Oye, pues que la ley tal dice esto y la ley tal esto, pues ten en cuenta que hay que aplicar las dos a la vez. Es decir, la función del temario de la academia es facilitar al alumno el estudio, pero en fin de cuentas a ti el tribunal te va a preguntar por las leyes. Y las convocatorias en el ámbito estatal es relativamente sencillo hasta enterarse porque poco menos que van a salir hasta en el telediario según qué cuerpo, ¿no? Pero normalmente pues salen en el boletín oficial del Estado y se abre un plazo para presentar solicitudes, como antes nos ha indicado Joaquín, pues ya empieza todo el procedimiento de la lista definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual la convocatoria en el Estado se publica en el boletín oficial del Estado y es relativamente fácil enterarse y en todo caso la academia, lógicamente, siempre avisamos a nuestros alumnos. Vale, pues no sé si me va a escuchar bien, Tomás. Vale, pues nada, bueno, Junta de Andalucía, es que es igual, ¿eh? O sea, todo lo que dice Carlos lo firmamos y ya está en Boja, en el Boletín Oficial de la Junta se publican las convocatorias y desde luego si estáis en la academia, no solamente os vamos a informar si estáis en Junta de Andalucía de todos los cuerpos que te pueden presentar, sino a lo mejor alguno del Estado que decimos, mira, con esta evaluación, de hecho tú preparando Junta salió la 2 del Estado y lo echaste a ver qué pasa y aprobaste, ¿no? O sea que, vale, o sea que yo creo que se puede dar por contestada esta pregunta, ¿no? Creo, ¿no? Preguntan si técnico de Hacienda es estatal. El cuerpo de técnicos de Hacienda es un cuerpo que está adscrito a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Los cuerpos específicos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como hablábamos antes, en el Estado están los cuerpos generales y los cuerpos especiales. Concretamente, ese cuerpo por el que pregunta son cuerpos que están adscritos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es el organismo encargado de la aplicación de los tributos en el Estado. Existen 3 cuerpos específicos adscritos a la agencia. Uno del subgrupo C1, que es el cuerpo de general administrativo, especialidad, agentes de la Hacienda Pública. En el subgrupo A2, el cuerpo de técnicos de Hacienda. Y en el subgrupo A1, el cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado. Por lo cual es un cuerpo estatal adscrito a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que lo podríamos englobar en los cuerpos especiales. Muy bien. Preguntan si el mismo temario de locales sirve para todos los ayuntamientos. Es lo que comentábamos un poco, ¿no? Dado que cada ayuntamiento realmente va a sacar sus bases y su convocatoria, el temario, entendedme lo que decía, el temario cambia. Si tú comparas un temario con el otro, lo más seguro que haya diferencias, pero la legislación que nos vamos a estudiar es la misma. Es realmente la forma en la que redactan los temas. Por lo tanto, lo que os decía, nosotros tenemos grupos genéricos en los que tenemos muchísimos temas, luego os digo, es bastante amplio, en el que intentamos abarcar todos aquellos temas y normativas que puedan entrar en cualquier ayuntamiento. Por lo tanto, realmente la normativa que te estudias, lo más normal es que sea la misma. A lo mejor, no sé, pasa algunas veces, ¿no? Que a lo mejor dices, uy, mira, esta plaza parece que está más orientada a intervención. Pues a lo mejor puedes ampliar tú un poquito con intervención, pero que no es lo habitual. Lo habitual es que sean temarios genéricos y por tanto realmente sí sea la misma normativa la que nos estudiamos. Luego preguntan también por una persona que parte de cero, que nunca se ha presentado a una oposición, cuya preferencia es local. ¿Qué aconsejaríais? ¿Habla de diputación o la administración local en general? Hombre, es verdad que, claro, por ejemplo, ¿no? Diputación de Sevilla, dentro de poquito abrimos grupo, ¿no? Dentro de pocas semanas. Entonces, si quieres, tienes claro que quieres presentarte a Diputación de Sevilla, yo aconsejaría el grupo específico. Que luego dices, oye, mira, pues me ha salido mal o lo que sea, pues a lo mejor me metería en el grupo genérico. El grupo genérico es un grupo que nunca termina. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos que se están presentando, cada uno de ellos, a exámenes distintos, de ayuntamientos distintos. De ahí que siempre estemos preparando ejercicios distintos, tipo test, prácticos, preguntas cortas, prácticos tipo test, de exámenes de desarrollo. Vamos con todo porque son muchísimas los ayuntamientos. Entonces, es verdad que si tienes claro que es Diputación de Sevilla, yo apostaría ahora mismo por eso. El grupo genérico es más cuando tú dices, venga, vale, no tengo ahora mismo ninguna convocatoria como tal en la cabeza y lo que quiero es a lo que salga. Pues yo voy a ir preparándome de forma general para cualquier cosa que salga. Luego también preguntan si todos los C1 en general tienen el mismo sueldo. Bueno, no exactamente. Es que, claro, el tema de retribución es muy complicado porque son muchas retribuciones. Hemos hablado antes que en local normalmente se cobra más. Claro, o sea, digamos los conceptos, es que, claro, no, hoy no es día de entrar en tecnicismo, retribuciones básicas, tal, pero bueno, son similares, pero no, no, o sea, desde luego en una diputación se va a cobrar más que en junta, un C de Hacienda va a cobrar más que un C de Administración General, etcétera. En el Estado, por ejemplo,
el secreto mejor guardado es lo que gana un funcionario dependiendo del organismo en el que esté. ¿Por qué? Porque el Estado es una administración que es un poco corporativista en el sentido de que en cada organismo, en cada ministerio, muchas veces se guisan sus propias retribuciones. Hay sitios en los que tienen una productividad muy alta, otros sitios en los que tienen una productividad más baja. Por ejemplo, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Seguridad Social pues, suelen ser retribuciones muy altas respecto a los demás, por lo cual es que un mismo funcionario del C1 en el Estado, de un sitio a otro, puede haber una variación sensible en el sueldo, pues a lo mejor estamos hablando de 400 euros netos mensuales, que es una variación importante, por lo cual decir cuánto gana un C1 es que dependiendo dónde trabajes en el Estado, por lo cual es complicado responder a esa pregunta de una forma atinada. Preguntan entre Administración General del Estado y Administrativo de la Junta de Andalucía, ¿cuál es más fácil de aprobar? Hombre, verás, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que el administrativo del Estado tiene menos normas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Junta de Andalucía, no es por entrar en profundidad, pero la Junta de Andalucía tiene normas estatales que tiene que aplicar y normas propias de Andalucía que tiene que estudiarse también. Por lo cual el temario normalmente suele tener más normas. Además, el Estado tiene un factor, que es a lo que yo le llamo, una manera de hablarlo, que las oposiciones rara vez están calentadas. ¿Qué significa que una oposición está calentada? Que pasa mucho tiempo entre una convocatoria y otra. ¿Eh? Que en el Estado, si tú vienes de una convocatoria que han aprobado 3.000 personas, al año han aprobado 5.000, es que en el Estado es muy difícil que alguien que esté estudiando lleve más de 6 o 7 meses estudiando. ¿Qué hace eso? Que el nivel no se dispare. ¿Qué puede pasar en otras administraciones? Que si tú tienes la convocatoria cada 2 o 3 años, en el momento que una persona suspende una vez, es que se pega 6 años estudiando y eso lo que hace es disparar el nivel. Entonces, la parte buena del Estado es esa, que al ser convocatorias todos los años y con una gran cantidad de plazas, pues el nivel no suele dispararse, aunque como todo, en cada convocatoria nos podemos encontrar que puede subir o bajar el nivel, pero yo en general, como funcionario de las dos administraciones, que he aprobado las dos administraciones, yo diría que es más sencillo la administración del Estado a día de hoy que la Junta de Andalucía. Si se aprueba el examen de la local, ¿es indefinido o tienen fin y hay que volver a presentarse otra vez? Intuyo que se refiere a si no has conseguido plaza, sino que entras a la bolsa. Intuyo. La verdad que no entiendo la pregunta realmente. Si, la pregunta que tal cual es si se aprueba el examen de la local, ¿es indefinido o tiene algún fin? Y hay que volver a presentarse otra Es vez. lo que hablamos, ¿no? Es que depende a lo que te presentes. Lo más normal es que sea una convocatoria para convertirte en funcionario de carrera. Y por supuesto, igual que cualquier funcionario de carrera, tiene la permanencia. Y eso en principio para toda la vida. ¿Vale? Mucho la tienes que liar para que te echen. En general. ¿Vale? Ahora, por supuesto, que te presentas a una bolsa, pues entonces ahí estamos hablando de que es para una interinidad. ¿De acuerdo? Y ahí pues puede que te lleves años trabajando, a lo mejor luego te tienes que presentar a, no sé, a otras bolsas, que depende un poco del ayuntamiento en cuestión, pero por supuesto que quiero decir que los exámenes en general de local son igual que en el Estado y en la Junta, es para convertirte en funcionario de carrera y es para estar siempre en esa administración en principio. ¿Eh? Si quieres comentarlo, bueno. No, nada, es una tontería que yo muchas veces he pensado, digo, habría que ver qué hay que hacer para que te echen de la administración. Pues que, vamos, yo conozco, vamos, tiene a lo mejor en policía, una cosa de droga, yo que sé, una cosa así, pero vamos, no, la administración tiene ya la estabilidad, salvo que eso, que monte una muy grandísima, pero sí, la estabilidad tiene asegurada, claro. Para terminar, ¿cuál es más fácil de aprobar, la del local o la del Estado? Muchas gracias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es que depende de lo que te presentes. No sé, yo también soy funcionaria de la Junta y de local. Bueno, a lo mejor puedo hablar un poquito más de eso. También me presenté en su momento al Estado y mira, pues a lo mejor el Estado tampoco me prepararía especialmente para eso, pero mira, yo saqué local antes que sacar, por ejemplo, el Estado. Es que depende de la convocatoria y de lo que tú te especifiques, quiero decir, lo que tú te prepares específicamente. Si tú, lo que está claro que es verdad que una cosa que yo creo que en general nos recomendamos es que desde un principio haya gente que te dice, no, yo me quiero presentar a todo, no porque te dispersas. Entonces, es verdad que tú te tienes que centrar en tu oposición. A lo mejor puede pasar, ¿no? Yo hablo de mi caso, que llegó un punto en que por X motivo el examen se estaba desplazando mucho y yo estaba ya muy preparada y yo me lo notaba. Y yo decía, ahora puedo ampliar yo a otra administración y me puedo estudiar la legislación específica de esa administración, pero porque yo la mía ya la tengo controlada. Entonces, es verdad que en ese sentido sí os diría que al menos en un comienzo tengáis claro que me voy a preparar esto y me voy a estudiar este temario. Que por X motivo a los años dices, oye, mira, pues no, pues quiero cambiar o quiero probar suerte en otro.
que tengas muy controlado el tuyo. Por lo tanto, es verdad que volvemos a lo mismo. No es más fácil una cosa que la otra, es que depende del examen y de la convocatoria. Yo destacaría lo que ha comentado Carmen. O sea, al principio una persona lo que no puede estar disparando a todos lados, porque el que dispara a todos lados rara vez le da algo. Entonces, una persona, oiga, yo al principio me preparo la Junta de Andalucía, yo me preparo la Administración del Estado y me preparo la Corporación Local. Ahora, oiga, yo me estoy preparando Administración del Estado y resulta que han salido las composiciones del Ayuntamiento, de que, por lo que sé, de donde no sé dónde. Pues yo me voy a presentar y a ver qué pasa. Y, oye, son horas de vuelo, o al revés, yo me presento a la corporación local y me presento al Estado. Ni sería el primer caso que a una persona del Estado pruebe una corporación local, ni viceversa. Ahora, calibradamente, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Pues yo siempre digo lo mismo y es un dicho, a cada uno cuenta la feria como le va. Seguramente haya gente que diga que el Estado es más sencillo, otra gente diga, pues yo llegué al ayuntamiento y aprobé, pues yo paso un quinario en el Estado. Eso es muy casuístico. Objetivamente, decir que una es más fácil que otra además, como ha comentado Carmen, la cantidad de administraciones que es la corporación local, categóricamente es muy difícil cerciorar eso ni para un sentido ni para otro. Una última pregunta que ha salido aquí. Yo me estoy preparando Estado y Junta a la vez con vosotros. ¿Qué me recomendáis? ¿Seguir estudiando ambas? Mm, No sé, a ver, yo a lo mejor decimos cosas distintas. Yo siempre digo, mira, tú tienes que ponerle la prueba a una oposición y esa es tu oposición. Y tú te estás preparando eso. Que luego sale una parecida y tal, lo que estamos hablando. Por supuesto, te presentas y tal. Pero quien mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? Yo eso de dos a la vez, para una persona normal, yo no Yo, lo veo mucho, ¿eh? No, no lo veo mucho, ¿eh? nosotros tenemos un curso puente, a lo mejor se refiere que es alumno del curso puente, que no sé si es el caso. En el curso puente nosotros lo que nos dedicamos es adaptar el temario, es decir, en el curso puente yo no lo que hago es decirte, oiga, por ejemplo, oiga, el que puede contratar la Junta es el consejero, para que usted sepa que en el Estado es el ministro y el secretario de Estado. Oiga, que aquí el límite de autorización son 8 millones de euros, oiga, pues aquí son 12. Lo que dedicamos es, oye, simplemente adaptarlo. No es que tú digas, oye, pues mira que nos vamos a ir por los cerros de Úbeda y vamos a coger por aquí y usted por allí. Entonces, mi experiencia personal es que yo aprobé el Estado preparándome la Junta. Es verdad que al final pues, me empecé a preparar algunos temarios, pero es perfectamente posible y sobre todo amplías tus posibilidades y en un curso puente, pues oye, yo lo que estoy haciendo no es irme a otro lado, sino que estoy haciendo simplemente, oye, yo tengo en cuenta que yo estoy aquí, en la Junta es el consejero y el viceconsejero y en el Estado es el ministro y el subsecretario. Y para adelante voy con eso, porque ya te digo, como bien hemos señalado antes, es que hay muchas normas que están entrelazadas entre ambas administraciones. Y yo creo que sí, hombre, evidentemente quien algo quiere, algo debe de costar. Si tú te estás fijando en dos administraciones, cuesta más que fijarte en una, pero también es verdad que amplías tus posibilidades de una manera muy grande y hay muchísimos alumnos de la academia que han aprobado el Estado preparándose la Junta. Así que yo creo que sí es una buena opción, teniendo en claro eso que ha dicho Joaquín. Oye, que yo me estoy preparando la Junta y que lo que estoy haciendo es adaptar. No me voy a volver loco y ahora me voy a presentar, por ejemplo, a técnico de Hacienda, que no tiene nada que ver. Pues eso ya es otra historia. Pues sí, pues totalmente de acuerdo. Efectivamente, yo creo que preparar dos así a lo bruto, no. Ahora, los cursos puentes, eso sí tiene sentido, porque claro, ahí ya te concentras solo en lo que es diferente y ya está. Y suelen ser mucho más focalizados. Bueno, tenemos otro que ahora mismo no está funcionando, que es Administrativo Junta de Andalucía para Administrativo del SAS. Entonces, ese es una vez al mes, ahora no funciona, ¿eh? Pero decimos, oye, mira, cuando se está aproximando, pues venga, hacemos un modulito ahí y hay muchas personas que aprueban y que les sirven, ¿eh? Exacto. Especificar lo que es peculiar de esa oposición respecto a la otra. No vas a dar la Constitución dos veces, sino que partes de lo que es común y solo dar los temas específicos. Sentido que de la Constitución y luego de la Constitución. La Constitución es la misma. Lo que tiene sentido es decir, oiga, pues mira, presupuestario aquí es de una manera. Los grandes conceptos siempre son los mismos, que es lo que yo le digo a los alumnos, es el crédito presupuestario es lo mismo en un sitio que en otro, la contratación es igual, que es lo que cambia por los detalles, alguna cosa que cambia más, pero normalmente adaptándolo y haciéndote y teniendo claros los conceptos, en ese caso sí, ahora, como hemos dicho, hombre, por ejemplo, administrativo de la seguridad social. Pues ahí ya es otra historia. ¿Por qué? Porque el peso de la seguridad social es prácticamente toda la oposición. Ahí ya te diría, oye, cuidado que te está yendo ya más lejos. Es diferente. Pero el administrativo del Estado, de la Administración General y administrativo de la Administración General de la Junta de Andalucía, concretamente esos dos cuerpos, yo creo que son bastante adaptables. Bueno, pues vamos terminando ya, ¿no? No sé, tengo ya el micrófono, lo tengo que coger también. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, nada,
Espero que os haya servido de algo, ¿no? Algo habrá servido, ¿no? Digo yo, ¿no? Esperemos. Desde luego, evidentemente, habrá más dudas. Bueno, aquí tenéis, lo tenéis ahora en la pantalla, un cupón de descuento hasta final de este mes, por si os queréis animar, pues bueno, pues tenéis un detalle también con vosotros, que habéis tenido la cosa de asistir a esta charlilla y tal. Y bueno, pues nada, por supuesto tendréis mil dudas y mil cosas, está claro. Yo creo que esto os puede clarificar, algunas ideas ya lo hemos habéis sacado claro. Y bueno, tenéis la página web de la academia donde podéis ya buscar el cuerpo. Pues mira, me ha gustado voy a comparar con este otro. Y tenéis temarios, precios, horarios, días, toda esta información. Y luego el teléfono de la academia también, donde pues, las personas que trabajan en la secretaría os atienden con muchísimo gusto. Así que nada, muchas gracias por asistir y nada, espero que decidáis lo que decidáis, que Dios os ilumine y que sea lo mejor para vuestra vida. Bienvenido a la Academia CEAPRO. Acabas de comenzar un camino que sin duda va a marcar un antes y un después en tu vida. Te recomiendo que habitualmente vuelvas a este vídeo para recordar por qué has decidido comenzar y cuál es tu objetivo. Las oposiciones no son un camino fácil ni rápido. Durante este proceso, y como es lógico en un recorrido tan largo, vas a vivir momentos de gran motivación y emoción, sobre todo cuando se acerque la fecha de las pruebas. Y habrá otros momentos en los que costará continuar la preparación. A nosotros nos gusta decir que hoy en día opositar es un camino fácil, es decir, no pares de estudiar. Aunque haya muchos más opositores que se presenten a los distintos cuerpos públicos, es inferior el número de opositores que se dedica en cuerpo y alma a ello. Es por esta razón que, aunque parezca que haya mucha competencia, no hay tanta gente dispuesta a darlo todo por esa plaza. Cada situación es única. Si trabajas, si tienes responsabilidades familiares o laborales, etc. Te explicaremos en los próximos vídeos cómo debes plantear tu preparación. Pero debes tener claro lo siguiente. Aunque la motivación es importante, la plaza la saca quien tiene disciplina. Por nuestra parte encontrarás todo el apoyo que necesites. Estaremos aquí para que resuelvas tus dudas y tus inquietudes, pero el camino lo haces tú. Te damos una calurosa bienvenida a CEAPRO. Mucha suerte.